a Perspectivas. Hoy presentamos ¿Qué tal, Perspectivas? Nuestro canal ha cumplido un año ya y sin darnos cuenta el tiempo ha transcurrido rapidísimo. Y encima ya estamos en Navidad. Así que para estar a tono con las festividades de esta temporada, vamos a hablar de algo que no ha sido tratado en otros canales, y es la historia de la Navidad en el Perú. Cómo se fue celebrando esta fiesta a lo largo de nuestra historia. Y es que en el Perú tenemos tradiciones que vienen de siglos y que perduran aún hoy, en estos tiempos en los que, digamos, se ha impuesto el modo moderno y occidental de celebrar una fiesta como es la Navidad. Bueno, sin más que decir, vamos a hablar del tema. Comenzaré hablando de cómo eran las celebraciones del mes de diciembre en el tiempos de los incas. Y sí, sé que en realidad no podemos hablar de celebraciones de Navidad en esta etapa de la historia, porque evidentemente aún no existía la religión católica, no había llegado el cristianismo, pero considero que a manera de prefacio, de prólogo, podemos exponer sobre el tema. Según el calendario incaico, diciembre era de hecho el primer mes del año, y no enero. Y la fiesta principal de este mes era el Capac Raimi, cuya fecha era el 21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio del verano austral, que es cuando comienzan las lluvias en los Andes. Para tal efecto se realizaba sacrificios de llamas, se bebía chicha de jora en abundancia, la coca también se masticaba y se bailaba, se organizaban bailes masivos, ¿no? En esa época no se permitía a los forasteros, a los que venían de otras regiones, permanecer en el Cusco, y según su procedencia eran reubicados temporalmente fuera de la ciudad. La ceremonia principal consistía en sacar a la plaza del Templo del Sol, conocido también como Coricancha, las imágenes del sol y los cuerpos embalsamados de los incas, con los cuales se bebía como si todavía estuvieran vivos. Y además, en ese mes se realizaba la ceremonia del Huarachi, que era cuando los hijos de los orejones, es decir, los nobles, eran llevados al templo del sol que mencionamos, para que hicieran una serie de pruebas físicas, al cabo de las cuales, una vez superadas, se les entregaba la huara, la prenda llamada huara, y eso marcaba su paso de la adolescencia a la adultez. Y bueno, esto nos sirve como una demostración de que desde tiempos tan antiguos el mes de diciembre era muy importante para la cultura peruana. Ahora a mí me toca exponer sobre las celebraciones de la Navidad durante la época del virreinato. Ahora, así es cuando podemos hablar de cómo empezó la tradición de la Navidad en el Perú. Como decía nada menos nuestro escritor Ricardo Palma, allá en los tiempos del rey, la conclusión del año era, en la ciudad fundada por Pizarro, de lo bueno, lo mejor. Mes íntegro de jaraneta y bebedure. En esta época ya estaban al uso las representaciones de nacimientos, como lo demuestra en este dibujo de la crónica de Guamán Poma de Llano. Estos nacimientos eran construidos por los padres de la Orden de los Betlemitas, también conocida como la Orden de los Barbones. El acontecimiento más importante del día de Navidad era la Misa de Gallo, que se celebra antes de la medianoche de la Nochebuena, en conmemoración del nacimiento de Jesús, siendo la más concurrida la que se oficiaba en la iglesia de la Merced, ubicada actualmente en el Jirón de la Unión. El día 24 de diciembre, el virrey visitaba las cárceles donde concedía indulto a los presos, siempre que no hubieran cometido delitos graves. Luego se organizaban las famosas colaciones, que eran ferias donde se vendían dulces, panes y mazapán elaborados por las religiosas,
Se dice que en estas presentaciones nace la famosa empanada limeña y era también apreciada la mixtura, que eran frutas en almíbar, como el níspero, higos y toronjas. Otra tradición consistía en que en Lima por estos días recorría las calles, hospitales y barrios pobres un personaje conocido como el Barchilón, repartiendo alimentos y la famosa chicha morada. Se dice que por esas fechas se consumía tantos dulces que el alcalde de la ciudad, un 29 de diciembre de 1524, prohibió su venta, pero dicha orden no surtió efecto. Como lo resumió el escritor José Gálvez Barrenechea en su obra Estampas Limeñas, todo el mes de diciembre y parte del mes de enero era de fiesta en Lima. Del 7 comenzaban las ceremonias de homenaje a la Purísima Concepción. El 13 de Santa Lucía se sembraban los triquitos, indispensables en todo nacimiento. El 15 comenzaba la novena del aguinaldo, para la que en 1713 concedió indulgencia el arzobispo Escandón. El 24, 25 y 26 eran festividades propias de la Navidad. El 28 se conmemoraba la degollación de los santos inocentes. El 1 de enero se celebraba la circuncisión. El 5 se paseaba con gran solemnidad el estandarte de la ciudad. El 6 era la gran fiesta de Reyes, con paseo de alcaldes y cabalgata a la Pampa de Amancaes. A partir del siglo XIX es cuando empieza la celebración de la Navidad a tomar la forma que ahora conocemos. Es entre mediados y fines de este siglo que llegan al Perú inmigrantes italianos, franceses e ingleses, de quienes desde sus países de origen traen tradiciones que vendrían a integrarse a las nuestras. Fue una época de contradicciones el siglo XIX, porque si bien por un lado estaba la época del guano, el boom de la exportación del guano, también conocida como la prosperidad falaz, donde las celebraciones navideñas eran opulentas y vistosas. Una vez que se acabó eso, durante la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, cuando el ejército chileno invadió y ocupó la ciudad de Lima, las celebraciones navideñas obviamente eran muy limitadas en esos 2 años de ocupación. Pero bueno, una vez que se superó ese conflicto, que el país se abrió, ¿no?, a estos inmigrantes, obviamente enriquecieron con sus tradiciones a nuestra cultura, ¿no? La principal de todas, ¿no? Una de las principales es de los italianos, viene el panettone, llamado también pan de Toni, de ahí viene esa palabra, panettone, pan de Toni, porque se dice que un panadero llamado Antoni lo había inventado. Bueno, es un pan dulce incrustado de pasas y frutas confitadas, también conocido en su momento como el panettone de Milán o el pan dulce a la genovesa, y que inicialmente solo se producía para consumo de las familias italianas, pero que en el siglo XX las panaderías chinas empezarían a copiarlo, pero que no se haría de consumo masivo, sino hasta la fabricación de las marcas Mota y Donofrio, que terminarían por hacerlo de consumo masivo. Por su parte, los franceses impusieron el uso de los árboles de Navidad y, por supuesto, un personaje que terminaría acaparando el protagonismo en estas fechas. Así es, nos referimos a Santa Claus o Papá Noel. Inspirado en la figura del santo Nicolás de Bari, su llegada al Perú se produjo a través de tarjetas y postales navideñas, donde aparecía como el personaje que repartía regalos a los niños que se portaban bien durante el año. Aquí hay que hacer una aclaración, porque seguramente muchos creerán que este personaje vino por influencia norteamericana, pero lo cierto es que no. En realidad su origen es francés, al menos en nuestro país. Solo fíjense en el nombre por el que lo conocemos, Papá Noel. Y bueno, como sabemos, este personaje recibe muchos nombres alrededor del mundo. San Nicolás, Sinterklaas, Santa Claus, Papá Noel, pero en Francia, ¿cómo se llama? Se llama Père Noël, por su traducción, el Padre de la Navidad. Y
bueno, en otros países de Latinoamérica le dicen Santa Claus por la influencia norteamericana, como dijimos, el caso de México, ¿no? Pero no, aquí en Perú es por la influencia francesa, ¿no? Porque llegó desde Francia, como diría el periodista Federico Larrañaga, en 1906 él dijo, ¿no? Papá Noel había nacido en París, entre un bosque de pinos nevados en la colina de Montmartre, que es de hecho una localidad que existe realmente. Finalmente, la cena. Como habíamos dicho antes, la comida de Navidad era un evento público, pero con la llegada de los inmigrantes se transformó más bien en un evento privado, familiar e íntimo. Nuestro escritor Abraham Valdelomar lo describía así: sobre el blanco mantel había una cena regalada, aunque humilde, un lechoncito tostado al horno, con almendras, pimentones, colgado en hojas verdes de lechuga, plátanos, racimos de uvas pintadas, ácidas a la vista, una empanada de choclo dorada al fuego como joya de orfebre y pan calientito. De la cocina llegaba el olor escandaloso de los chicharrones, humeantes los tamales en una fuente entre las marchitas hojas de banano y el ponche de agraz, oliendo a canela y nuez moscada, lucía en jarra transparente. Además, rosas, claveles, jazmines, aromas y albahaca. Como pueden ver de ese relato, ¿no? El protagonista de la mesa navideña era el lechón, y de hecho la cena navideña consistía, ¿no?, en chicharrón, tamales, era más variada. Pero no fue sino hasta 1920 que el pavo empezaría a popularizarse en las mesas de los hogares peruanos. En la actualidad, la Navidad se ha convertido en una fecha comercial. Surgieron grandes tiendas en el famoso Jirón de la Unión, como la casa Walsh, Wesley, Crevany, Pigmalloy, donde se vendían regalos para damas y caballeros. Y también juguetes para los más pequeños, como carretas, cornetas, payasos de trapo, caballitos de madera, soldaditos de plomo, carritos, tambores, casas de muñeca y herramientas. Pero sería hacia el año 1930 que muchas de estas costumbres se empezaron a perder y la Navidad se va pareciendo más a la que conocemos actualmente. En el interior del país, sin embargo, aún perdurarán muchas de estas costumbres ya mencionadas. Y un ejemplo de ello son los nacimientos andinos, que son actualmente verdaderas piezas de artesanía coleccionables. Bueno, esperamos que este video les haya sido entretenido y educativo. Recuerden bien que estas fechas son propicias para reunirse con la familia, para descubrir y crear nuevas tradiciones, porque evidentemente toda tradición tuvo un comienzo y las costumbres siempre están sujetas a cambio, pero los valores son constantes. Así es, desde aquí les deseamos que pasen unas felices fiestas, sea lo que sea que celebren, Navidad, Hanukkah, Kwanzaa, bueno, ahí ya verán viendo más adelante, ¿no? Como hemos visto, el mes de diciembre es especial para todas las personas de un modo u otro. Y bueno, aprovechamos para decir que el próximo año va a haber cambios en este canal, innovaciones, el contenido va a seguir siendo el mismo, pero va a haber unas pequeñas innovaciones, ajustes, siempre pensando en ustedes, nuestro querido público. Así es, porque al margen de las creencias, las personas en estas fechas nos reunimos para estar cerca de nuestros amigos y seres queridos, para compartir nuestras experiencias y puntos de vista, para cerrar historias o iniciar unas nuevas. Porque al fin y al cabo, la Navidad también es cuestión de Perspectivas.